Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. La banda Ghost publicó el capítulo número 25 llamado El Retrato, y aquí hay mucho para comentar. En el inicio vemos a Judith retratando a Frater. Ella no está contenta con el proceso y finalmente vemos por qué. Frater quedó algo raro en la pintura, de hecho bastante chistoso. Una pequeña referencia a Ecce Homo, cuando restauraron una pintura de un santuario y la mujer que lo hizo no estaba capacitada, quedando como resultado una pintura que se convirtió en meme. En todo caso, Frater queda muy contento con el resultado. Dice que se ve muy bien y le gusta. De hecho, lo manda a enmarcar para su nueva oficina, porque finalmente está lista. Frater entra a la oficina con los empleados del clero y está muy contento. Allí vemos varias cosas, un cuadro de la película Right Here, Right Now, pero con el nombre cambiado, ahora dice Right There, Right Then, lo que vendría siendo si cambiamos el right, justo ahí, justo en ese momento. También vemos el disco de platino de Mary on a Cross, que era de Neil, y también en el escritorio de Frater hay fotos de Sister Imperator. Marika le dice que está muy orgullosa de él porque él está feliz y tuvieron un año maravilloso con él como jefe, además que ayudó a su hermano. Frater dice que se sintió muy bien. Una de las asistentes le dice a Frater que deben hablar sobre el tema del globo. Recordemos que Cardi subió un globo en Right Here, Right Now. Frater la detiene ahí mismo y dice que no hay tal cosa, que solo estaba en su cabeza. Marika dice right. Solo olvida eso. No queda muy claro a qué se refieren. Podría ser quizá un guiño a la próxima película de Ghost, pero esta, según Tobías, no tendrá trama. Igualmente habrá que esperar. Frater dice: disfrutaré esto brevemente, pero esto, refiriéndose al clero, quedará en pie por siempre, felicitando a los empleados y diciendo que lo harán genial sin él, y que ahora se va. Allí vemos el fantasma de Sister que queda a cargo. Cardi se va. Suena una versión de My Way, un himno a la individualidad y autodeterminación, una canción que sirve como reflexión de vida. Cardi sale del ministerio y vemos que pasan autos y camiones. Y luego vemos finalmente cómo la cámara se desvía hacia arriba y sale líquido rojo en la pantalla. Por cierto, la carretera da muchas vibras de la película Cementerio de Animales. Finalmente tenemos los créditos de los episodios de la era Esqueleta, dando a entender que podría ser el último, al menos por ahora. Como sabemos, Ghost está en una pausa indefinida. Pero la gran pregunta aquí es, ¿qué pasó con Frater? ¿Realmente se accidentó, partió al más allá, o es solo una escena que busca sorprendernos más adelante? Yo tengo 3 teorías. Por favor, abajo déjame un comentario con la tuya o con cuál de estas estás más de acuerdo. La primera, realmente Frater partió, y es un final bastante claro para demostrar que no hay problema con terminar una historia y con terminar con los personajes como ya se hizo en el pasado, para de alguna forma también terminar con el lore, cosa que ya se había mencionado. Igual aquí tenemos fantasmas, por lo tanto podría haber algo más. La segunda teoría, no es Copia quien muere, lo dan a entender, pero quien cae es la persona que lo está observando desde esa perspectiva. Podría ser alguien del ministerio, ya que nunca vemos ningún cuerpo ni el accidente como tal. Este recurso tiene un nombre, se le conoce como distracción narrativa. El espectador cree que algo le pasó a la persona que se va, pero el plano revela otra cosa. La cámara cambia el encuadre y descubrimos que en realidad le pasó algo a quien estaba observando. Simplemente una teoría. Y la tercera opción es que sí fue un accidente, pero Copia estará bien. Él se encontrará con su hermano en algún punto. También pueden usar el recurso del accidente para seguir usando el personaje de Frater, pero cambiando algo en su máscara. Esta máscara que tanto molesta a Tobías. Recordemos que este recurso ya se utilizó con Sister Imperator en esta historia. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció el capítulo número 25? ¿Cuál es tu teoría con respecto al futuro o la desaparición de Frater Imperator? Déjame un comentario.